por haberme invitado a participar en este evento, por darme la oportunidad de venir a Parampá, lugar que siempre quise venir. No en vano el hermano de mi madrina era el obispo de aquí de Panamá y ahora es el presidente de la Confederación, Carlos Ariz. Sí. Siempre he oído hablar historias de Panamá y siempre había tenido muchas ganas de venir y por H por B, ¿no? Nunca había tenido esa oportunidad y esto me lo ha brindado. Yo les voy a hablar de la comunicación emocional, bases estratégicas de la comunicación emocional, y voy a empezar con una portada de un periódico para que ustedes vean una cifra que se vio recogida en la República la semana pasada en Costa Rica y que era el titular del periódico, ¿no? 500.000 millones, en este caso de colones, por una reforma minera. Realmente imaginar o pensar en un número como este cuesta trabajo. ¿Cuántos son 500.000 millones? Llama la atención que eso sea una portada de un periódico, pero esa es la inversión en dólares que se realiza en comunicación en el mundo. 505.000 millones de dólares según Zenith Media, ¿no? ¿Cuánto es 500.000 millones? Pues para que se den una idea es 10 veces el Producto Interior Bruto de Panamá. ¿Sabían ustedes que la inversión de esta magnitud en la mayoría de los casos no consigue los objetivos que persigue? Como decía Wanamaker, la mitad del dinero que se invierte en publicidad no sirve para nada. Pero como no sé cuál de las dos mitades es, lo invierto todo. Imagínense que ustedes tienen la capacidad de poder entender cuáles son los mecanismos a través de los cuales pueden generar mayor atención a sus campañas, que generan unos niveles de memorización mayores y que por lo consiguiente alcanzan los objetivos que ustedes perseguían, que en muchos casos son recuerdo, en otros casos son notoriedad, pero en cualquier caso, sea uno o sea otro, al final lo que ustedes desean es que su compañía tenga mejores resultados. Pueden ser económicos, sociales, medioambientales, los que fueren, pero en cualquier caso ese es el objetivo de cualquier organización. Le vamos a dedicar tiempo al discurso que les voy a dar y lo voy a estructurar en 3 grandes partes para que ustedes también puedan hacer un seguimiento de lo que les voy a contar. En primer lugar, les voy a hablar de la comunicación organizacional. Vamos a ver de forma muy clara y muy sencilla lo que es la comunicación y lo que es la emoción y vamos a ver cómo se imbrican estos dos conceptos. Vamos a hablar evidentemente de cómo las decisiones no son racionales, ni mucho menos. Las decisiones de consumo, pero también las decisiones de otra naturaleza, sino que son fundamentalmente emocionales. No hay pensamientos sin emociones y no hay emociones sin pensamientos. Por lo tanto, en muchos de los casos veremos que la forma en la que nosotros tomamos decisiones, es decir, nuestra heurística, está guiada fundamentalmente por nuestra emoción. Vamos a dedicarle también tiempo a trabajar el tema de la atención y el tema de la memoria o del reconocimiento, si ustedes quieren, que ha sido tratado con mucha profusión y con mucha profundidad por el profesor Bright. Lo voy a intentar aplicar al mundo de la empresa con varios ejemplos y sobre todo voy a utilizar algunos experimentos, porque no hay otra manera, entiendo, de poder conocer cuál es la respuesta que el cliente da si no es a través de experimentos. ¿No? Como dice Sherlock Holmes, no se puede teorizar si no tenemos datos y por tanto los datos van a provenir en muchos casos de esta experimentación. Bien, vamos a empezar por el principio, no podía ser de otra manera, y vamos a hablar de la comunicación. La comunicación es un concepto en el que, desde luego, y no voy a entrar más allá de lo necesario, es un concepto fundamental que significa, según la Real Academia de la Lengua, hacer al otro partícipe de lo que uno tiene. También es comulgar, también tiene muchas otras acepciones, pero básicamente es hacer al otro partícipe de lo que uno tiene. Es muy interesante la acepción o el concepto en japonés, por ejemplo. En japonés se dice shushin y en japonés significa, es la unión de dos palabras, significa confianza, por un lado, y hacia adelante, por otro. Y eso es comunicación. Comunicación es confianza hacia adelante. Y eso le voy a dedicar espacio. ¿El objetivo cuál es? Influir. Por eso la comunicación en la mayoría de los casos es persuasiva. Porque yo quiero que el otro haga lo que yo quiero. Y por eso utilizo la comunicación. ¿De acuerdo? Y la comunicación persuasiva lo que busca es influir. Evidentemente, o bien
en el conocimiento o bien el sentimiento de aquellas personas con el intento consciente de generar una actitud positiva que luego coadyuve a la generación de ventas. Estamos en un momento en el que se han producido muchas revoluciones en el ámbito de los medios de comunicación, de la información, de la comunicación. El compañero nos hablaba esta mañana. Y es interesante ver cómo, a pesar de todos estos avances, los interlocutores, los desarrolladores y los usuarios de estas tecnologías siguen siendo las mismas personas que lo hacían hace 50.000 millones de años, con el mismo cerebro, más o menos evolucionado, pero con el mismo cerebro. Y eso nos lleva a plantearnos realmente cómo podemos hacer uso de ese conocimiento que hoy estamos teniendo del cerebro para aplicarlo para generar mejores campañas o más eficaces campañas de comunicación. Donde se va a ver todo el desarrollo, fundamentalmente los logros de estos procesos, van a ser en el valor de las marcas. Curioso cómo hay muchísimas organizaciones que se dedican a valorar cuánto vale una marca. Siempre aparecen las mismas, ¿no? En el año 2012 aparecía Coca-Cola en primer lugar, en el año Apple en el tercero, IBM, etcétera. En el año 2013 es como un cambio de cromos, siguen apareciendo las mismas. Ahora en primer lugar está Apple y luego están Coca-Cola en tercer lugar. Es decir, vemos que vamos rotando, pero al final las marcas que más valor o reputación tienen en el mercado son estas. Claro, a veces esto nos queda un tanto alejado. Y aquí en Latinoamérica, ¿cuáles son las marcas más reconocidas o que más valor tienen? ¿Cuáles son las que hay en Panamá? En definitiva, podríamos ir en ese proceso arborescente descendiendo hasta niveles de detalle. Sin embargo, me quiero detener en este para ver que realmente empieza a haber marcas de B2B en el mercado en el ranking de las reputaciones de marca, y en este caso es Corona la que encabeza este dominio. ¿Pero por qué les hablo de marcas? Porque al final ese es el objetivo en muchos casos de cualquier comunicación. Crear vinculaciones entre los usuarios y las marcas. Que el usuario reconozca el papel que cumple en su vida esa marca y que esa marca cumple un rol fundamental y que le ayuda a generar experiencias holísticas. Les voy a poner un vídeo en el que ejemplifica, creo, bastante bien lo que quiero decir con esta vinculación. This is it. This is what matters. The experience of a product. How will it make someone feel? Will it make life better? Does it deserve to exist? We spend a lot of time on a few great things until every idea we touch enhances each life it touches. You may rarely look at it, but you'll always feel it. This is our signature, and it means everything. Bien, como ven, la idea de cristalización a la que antes apuntaba en el valor de la marca se ve reflejado muy claramente en este anuncio. Como lo que procura básicamente es generar experiencias. Tuve la oportunidad de asistir a la presentación en Estados Unidos, en una universidad en la que estoy ahora en un periodo de investigación de 6 meses en California, a la presentación del VP, de uno de los VPs que estudió en ese college de Apple. Y hablaba de una cosa muy clara y la he rescatado de su presentación. Apple ha conseguido sacar al mercado un producto que se une de la novedad, evidentemente, que tiene que tener cualquier producto que sale al mercado, y de familiaridad, que es lo que nos permite reconocer el producto. Con lo cual, realmente está apelando, por un lado, a la atención, llamándonos la atención por la novedad, y, en segundo lugar, llamándonos al reconocimiento por su familiaridad. Y esto es difícil a veces conseguirlo en un mismo lanzamiento, ¿no?, de un producto en el mercado. Básicamente, la comunicación nos va a servir para persuadir al cliente de que la mejor opción es la que nosotros le brindamos, de la que nosotros le proponemos. Y probablemente el cliente no sepa cuál es la mejor opción. De ahí que he utilizado un chiste para ejemplificarlo. Yo no sé, cuando me compro un móvil, cuál es la mejor configuración de ese móvil y, por tanto, en muchos casos utilizo la que está por defecto. Y cuando hablo de un móvil, hablo de cualquier otro tipo de elemento, ¿no? En este caso, yo no pido que me sirvan la comida en un plato. Entiendo,
chiste, ¿no? Entiendo que el coche debe llevar cuatro ruedas, y entiendo probablemente que todos esos elementos tengan que llevar por defecto, pero luego veremos cómo en nuestra heurística, en nuestro proceso de decisión, simplificamos enormemente el proceso eligiendo la opción por defecto, la que nos proponga la compañía, y esa va a ser la mejor opción. O bien el cliente sabe perfectamente lo que quiere, y como sabe perfectamente lo que quiere, nosotros tenemos que ser capaces de ofrecérselo. Este es otro chiste en el que se muestra una persona que está devolviendo una mercancía adquirida, esto está muy de moda, es lo que se llama el wardrobing, ¿no? Compra la ropa, la usan, la devuelven, y en el otro caso está diciendo, la estoy devolviendo porque sé que está en rebajas y ahora la quiero recomprar, ¿no? Evidentemente saben perfectamente en muchos casos lo que quieren. ¿Cómo puedo hacer que mi marca, que mi compañía, que mi empresa mejore la vida de las personas? Pues bueno, voy a apelar a un estudio publicado por el vicepresidente de marketing de Procter & Gamble durante casi 15 años, que publica un libro que se llama Grow, se llama Stengel, y lo que dice Stengel es que después de analizar durante una década aquellas compañías que han crecido desde el año 2000 al año 2010, ha encontrado dos elementos comunes a todas esas compañías. Una de ellas es que tienen pasión por lo que hacen, que tienen altos ideales, que saben lo que quieren hacer. Y en segundo lugar, han consolidado un vínculo afectivo con todos sus clientes. Es curioso que él lo demuestra utilizando el Standard & Poor's y muestra cómo aquellas 50 empresas que él analiza y que se consideran que son las que más crecimiento han experimentado durante esa década son también 400 veces más rentables que aquellas otras que no lo son. Hay empresas como Nike que van más allá de lo que es la mera vinculación producto-cliente. Por ejemplo, a los que os guste correr, pues conoceréis esta página web de Nike Plus, donde uno puede mejorar su proceso, mejorar sus tiempos, mejorar su experiencia, simplemente compartiendo con otros que también les gusta correr esa experiencia, ¿no? Y eso ocurre en muchas otras páginas web donde las comunidades ayudan a generar una integración mayor entre personas y marcas. Bueno, solo son dos ejemplos para mostrar esa realidad. Voy a utilizar un estudio realizado por Ipsos, que muestra cómo aquellas marcas que tienen más vinculaciones emocionales con sus usuarios tienen una mayor probabilidad de compra. Alguno dirá, claro, aquí está el efecto de los usuarios, pero es curioso cómo esa vinculación emocional también afecta a los no usuarios. Y los no usuarios muestran la misma pendiente prácticamente, eso sí, con mucha menor intención de compra que aquellos que ya lo eran. ¿Cuál es el objetivo de las compañías en esa vinculación afectiva con sus clientes? Pues no podemos llevarnos a engaño, básicamente es fidelizar, que el cliente se fidelice. ¿Y por qué queremos que el cliente se fidelice? Porque entendemos que de esa manera, al fidelizarse, va a reducir el abandono. Y la reducción de abandono genera mayores oportunidades para que haga mayores compras. Y esas mayores compras van a conseguir que terceros tengan mayor interés por comprar el producto. Si no, no se entienden las colas de Apple para adquirir un producto, ¿no? Bien. Luego, al final, todo nos lleva a un planteamiento económico que es el que nos lleva a justificar estas decisiones como estratégicas. ¿Y qué relación quiero yo con mi marca? ¿Cuál es la que cada uno de sus compañías plantea? Pues esa es la que ustedes tienen que decidir. Y eso es una cuestión básicamente de ideas, de conceptos, de insights, ¿no? ¿Qué es un insight? Pues son elementos ocultos de nuestros sentimientos o de nuestras sensaciones, si quieren, o de nuestras emociones, de nuestros actos que están por descubrir. Y esa vinculación, como decía el profesor Braidot, que va a generar, como si yo lanzara una piedra en un estanque, una gran cantidad de conexiones positivas en el cerebro, ¿no? Producto una de otra, es lo que ustedes tienen que encontrar. Y cuando encuentren esa piedra que consiga esa expansión dentro del cerebro de las personas y genere, como veíamos, dopamina y otro tipo de neurotransmisores, pues habrán conseguido dar con la idea fundamental. Y eso hace que con una idea, con un insight, seamos capaces de empapelar de ideas buenas un vehículo, ¿no? Como algunas marcas que aquí tienen cogida. Luego, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo puedo conseguir que la gente se enamore de mi marca? Igual que lo hacemos cuando queremos que se enamore una tercera parte, ¿no?, de nosotros. Pues bueno, eso pasa irremediablemente por la emoción. La emoción, ¿qué es la emoción? Pues es una pasión o una alteración, si quieren,
del ánimo, que es intensa, dura menos de 3 segundos, pasajera, no dura siempre, sino que pasado ese tiempo, espacio de tiempo desaparece, y se denomina de otra manera, si permanece, hablaremos de ello, que es agradable o penosa, nunca neutra, o me gusta o me disgusta, y además va acompañada siempre, siempre de una conmoción somática. Luego es una cuestión cerebro-cuerpo. Bien. El adagio o la idea del siglo XVII de Descartes, pienso, luego existo, da paso al siento, ¿no? Luego existo, ¿no? De Damasio. Él lo dice de otra manera, dice, soy racional precisamente porque soy emocional. Y eso es lo que realmente va a condicionar mis comportamientos. No han cambiado las personas, lo he dicho al principio, somos las mismas que hace 50.000 años. Lo que ha cambiado es el conocimiento que tenemos de cómo procesamos esa información y qué tipo de outputs generan esos inputs que nos llegan a través de nuestros sentidos. Luego, seguimos teniendo miedo al mamut. Esto no es mía la idea, no piensen que es mía. Hay un instituto en Toronto, que es el Instituto contra el Estrés, o del estudio del estrés humano, en el que la profesora Lupien lo ejemplifica muy bien, ¿no? Y dice, oye, es que somos personas que estamos diseñadas para sobrevivir, y nuestro cerebro solo cumple ese rol, sobrevivir, y no está el cerebro para contarnos nada más que eso, ¿no? Y hasta que no entendamos esa realidad, pues entonces pensaremos que el cerebro cumple otro rol diferente que ese. En marketing, nuestro objetivo es comprender cuáles son las razones, las últimas causas que explican el comportamiento de las personas. Bien, pues deberíamos empezar por pensar que desde luego esa teoría economicista en la que el individuo obtiene información perfecta y toma decisiones racionales no es verdad. Nosotros tomamos decisiones que no son racionales y muchas veces tomamos decisiones de las que no somos conscientes. Entonces, cuando sabemos las decisiones o se hacen conscientes esas decisiones, justificamos las mismas utilizando nuestro sistema 2. Antes ha hablado el profesor Braidot de un profesor al que yo admiro muchísimo y que, si tienen ustedes la oportunidad, les invito a que lo lean. Tiene un libro que se llama Think Fast, Think Slow, y es Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía de 2002, y él lo ejemplifica muy bien. No es que exista lo que voy a contar, pero él lo utiliza como un apoyo a lo que quiero contar. A lo que quiero contar. Sistema 1, sistema 2. Nuestro cerebro tiene dos sistemas. Sistema 1 es intuitivo, es rápido, es el que utilizamos para gran parte de las decisiones que tomamos. Constantemente estamos utilizando el sistema 1. Cuando vamos conduciendo en el carro, seguro que esta mañana, a pesar de que llovía y ustedes llegaban tarde, algunos de ustedes, no estábamos pensando en la carretera. Estábamos pensando en que llegábamos tarde, estábamos pensando si habíamos apagado o no el fuego cuando salíamos de casa, estábamos pensando qué íbamos a hacer por la tarde. Es decir, íbamos como autómatas en el carro. Y eso es porque nosotros perfectamente creemos que debemos o que podemos confiar en nuestro sistema para que las decisiones, que en el caso de que se nos cruce un carro, en el caso de que el semáforo se encienda o cualquiera, vamos a reaccionar de forma. Y así es, vamos a reaccionar. Menos mal que vamos a reaccionar. También dicen que cuando van en el carro no piensen mucho, porque a veces no reaccionamos, ¿no? ¿Cómo siente, cómo piensa nuestro cliente? Bueno, vamos a ver. Y tienen un chiste. Y le dice, Daniel, el carro que compramos el año pasado ya no me hace feliz, ¿no? ¿Por qué no renovamos la cocina? ¿No? Este es el carrusel hedónico en el que estamos metidos, ¿no? Necesitamos constantemente nuevas emociones, nuevas experiencias que renueven nuestro estado de felicidad. Porque el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y lo que en su momento fue una novedad y generó una amplia felicidad, con el tiempo se diluye y volvemos a nuestro estado natural, tanto positiva como negativamente. Eso es nuestra, insisto, capacidad de adaptación. Si fuéramos racionales, sabríamos que es mucho mejor tener un comportamiento intermitente de pequeñas compras a lo largo del tiempo para mantener estados de felicidad mayores. Sin embargo, en muchos casos caemos en el error de tener ese comportamiento irracional. Otro ejemplo de comportamiento irracional. ¿Por qué en la mayoría de las campañas donde se nos pide que hagamos una donación a una causa, se utiliza a las personas individuales, normalmente infantil, en lugar de utilizar una apelación a la causa colectiva, ¿no? En vez de decir la hambruna en África, mostramos a Rokia, que es una persona que está en Etiopía y que tiene una determinada imagen, y vamos a pedir a la gente que done para Rokia y no para la hambruna en África, ¿no?
Se han hecho experimentos en la Universidad de Pensilvania y se han hecho experimentos muy sencillos. Yo hago una investigación de mercados, le digo que le voy a dar $5 cuando termine la actividad, y cuando ha terminado la actividad le digo, oye, de esos $5, ¿cuánto quieres donar? Como hace Walmart para el cáncer de mama, o como hacen otras compañías en el momento en que uno va a pagar. Vale. ¿Qué creen ustedes que pasa? Vamos a dejarlo ahí, porque hacen un segundo experimento y entonces le dicen, bueno, vamos a pensar que si las personas fueran racionales, pues entonces darían una ayuda a una causa colectiva, porque estamos hablando de miles de personas en lugar de una sola. Bien. Y para, digamos, anclar a la persona o condicionar a la persona en su respuesta, lo que le hacen es una pregunta. Oiga, si su compañía ha comprado 6 ordenadores y cuestan $1.200, ¿cuánto dinero se ha gastado en los ordenadores? Digamos que le hacemos pensar. Hacemos que el sistema 2, que es el que no he hablado antes, empiece a funcionar, que es el que nos obliga a centrarnos, a pensar, a multiplicar y a tener una cifra. Es decir, no es automático, no sale espontáneamente esa multiplicación. Y a los otros les hacemos una pregunta emocional. Oye, ¿qué piensas o qué emoción te embarga cuando oyes George W. Bush? ¿No? Esa fue la investigación que hicieron. Entonces, volvieron a hacer lo mismo. Aquellos les decían, oye, ¿tú quieres donar a Rokia o quieres donar a la causa colectiva? Aquellos que estaban, digamos, imprimados con una reacción emocional, daban mucho más a la causa individual, lo que se llama el efecto de la víctima identificable, que no aquellos que que estaban, digamos, imprimados con esa visión más calculadora. Ellos llaman la visión Spock, ¿no? Como el de Star Trek, porque de alguna forma es el que no tiene emociones, no tiene sentimientos. Y es curioso la enorme diferencia que había en los primeros con respecto a la donación. Pero lo más curioso es que el Spock, la donación, tanto en el primer experimento que he contado y no del resultado, como en el segundo, era de no donación ni a una causa individual ni a una causa colectiva. Lo cual tiene sentido, porque cuanto más racional uno busca la relación, digamos, la rentabilidad de lo que invierte, y entonces con esa, digamos, imprimación calculadora, pues lo suyo es no donar, ¿no? Bien, llamativo. ¿Por qué se utiliza en otras causas, como la causa del cáncer, a personas o víctimas? En este caso se le da la vuelta, y yo creo que positiva, en vez de víctimas, lo que se habla es de personas que han sobrevivido al cáncer. Porque tiene el mismo efecto, ¿no? A la hora de conseguir sus objetivos. ¿Qué es una emoción? Pues una emoción implica necesariamente un sentimiento, que es ser consciente de que tengo la emoción. Hasta que no soy consciente de que tengo la emoción, no tengo ningún sentimiento. Eso es muy importante. Tiene una dimensión fisiológica, mi cuerpo cambia, mi corazón palpita más, se me cierra el estómago, se me eriza el cabello. En definitiva, hay distintas reacciones fisiológicas. Por supuesto que tiene una dimensión motora, manifestaciones conductuales externas, la gente pues cambia, modifica su estado corporal, y tienen una dimensión cognitiva, el funcionamiento mental. Pero ¿qué pasa? Digamos que el proceso puede tener dos tipos de procesos, lo ha contado muy bien el profesor Baraido. Yo estoy expuesto al objeto, o bien me imagino el objeto, es decir, prescindo de ese elemento externo para poder sentimiento, lo que sentiría en el caso de estar expuesto a ese estímulo. Es lo que llama el profesor Damasio un bucle sí. El cerebro tiene la capacidad de imaginar y sentir lo mismo independientemente de que esté o no esté expuesto a ese estímulo, a ese objeto. ¿De acuerdo? Solo con imaginarlo desencadena todos esos cambios. Es como... ¿no? Fíjense, ver a alguien sonreír, lo comentaba, genera ese efecto contrario, ¿no? Pero es que a veces nosotros le podemos decir al cerebro perfectamente, oye, cambia de estado de ánimo, no merece la pena que estés enfadado. ¿Cómo podemos provocar ese cambio, ese catarsis? Simplemente sonriendo, porque le mandamos al cerebro el mensaje de que tenemos un efecto producido por alguna situación en nuestro cerebro que genera esa visión positiva. Les invito a que cojan un lápiz, lo muerdan y obliguen a sus músculos de la cara a modificar su postura. La contraria sería succionar el lápiz, ¿no? Su ceño se frunciría y su cara sería como la que aparecen por aquí, ¿no? De enfado. Cambia la cara, le cambia absolutamente la forma de entender la realidad. Es un ejercicio muy sencillo, muy sencillo. Pero no solo afecta a la cognición elementos de esta naturaleza, sino también las ideas, también lo que nos rodea, también nuestros compañeros de trabajo, el ambiente de trabajo. Hay muchísima investigación en cómo nuestro entorno laboral facilita o dificulta nuestra salud, ¿no?
Y hay ambientes en los que nuestra salud pues se ven seriamente amenazados. Bien, aquí tiene un ejemplo de Owen, del Arsenal, fallando un gol, y como todo el estadio adquiere la misma postura, excepto estos tres elementos que deben ser del equipo contrario, ¿no?, que se alegran de la situación. Bien, está claro que esta emoción es muy difícil reprimirla, ¿no? Cuando somos niños no nos reprimimos ninguna emoción, y aprendemos con el tiempo a ser capaces de decirle al sistema 1, para, mi sistema 2 manda, y no te voy a dejar que manifiestes esa emoción en público. ¿De acuerdo? Y aprendemos a evitar ciertas cosas que de niño no lo haríamos. Bueno, la emoción es una reacción biológica ante un estímulo externo que llama nuestra atención, que provoca, motiva ir hacia él o por el contrario no hacerlo. Siempre sucede antes del pensamiento consciente, es un input para ese pensamiento consciente, pero también el pensamiento consciente puede conseguir que se anule completamente su efecto. Y eso es la publicidad. Esa es la marca, es un estímulo externo en el que, si lo piensan, la mayoría de las veces que nosotros estamos ante la publicidad, lo hacemos con unos niveles de atención mínimos, pero suficientes para conseguir el objetivo perseguido. Bien, desde el punto de vista de la psicología clínica, pues hay muchas terapias en las que se analiza precisamente cómo reaccionamos ante determinadas situaciones, cuál es nuestro comportamiento. Hay personas que cuando tienen que hablar en público pues se sienten muy influidos y temen las consecuencias de sus presentaciones. ¿Qué ocurre cuando eso se produce? O pues probablemente que siento, que pienso, cómo actúo. Si yo soy capaz de cambiar ese binomio de sentimiento derivado de la emoción, probablemente mi actuación sea otra, ¿no? Entonces, cada uno tiene que buscar cuáles son los elementos que le limitan y entender cuáles son las emociones que le embargan e intentar pensar otras cosas distintas a las que piensa cuando esa emoción les embarga. Y probablemente sea la manera de cambiarlo. Eso ocurre también con las marcas. Cómo somos capaces de darle la vuelta o potenciar, incentivar, si cabe, esa relación de emoción, pues pensamiento positivo. Pero claro, nuestro pensamiento no es perfecto, no somos perfectos, ni mucho menos. Tendemos a generalizar, tendemos a utilizar estereotipos, prejuicios, tendemos a utilizar adjetivos desmedidos cuando no lo merece una situación, tendemos a ver la realidad fragmentada y eso hace que nuestras decisiones no sean perfectas, están sesgadas, llenas de errores y eso es lo que vamos a ver a continuación. Resumo, estos son emociones, cambios biológicos. Cuando somos conscientes de la emoción nos embarga un sentimiento, somos conscientes y por tanto podemos memorizar esa reacción que quiero que se produzca cuando tengo una determinada emoción, y hay una serie de elementos que nos acompañan durante nuestra vida, como es la personalidad, y otras que son eventuales, como estados de ánimo, que podemos ir modificando a lo largo del tiempo. Cuando se nos ofrece nuestra marca o una marca o cualquiera, ¿qué pensamos? ¿Pensamos en la función que cumple? ¿Pensamos en la emoción o, digamos, el beneficio hedónico? Permítame, ahí tendrían varios ejemplos. Permítame un ejemplo. Yo llevo 22 años dando clase de marketing y he utilizado este modelo que voy a contar a continuación siempre, que es un modelo muy conocido, que es el modelo de Fishbane, ¿no? Actitud por, digamos, importancia de la actitud. Ustedes tienen varios coches. ¿Utilizarían un cuadro de esta naturaleza para ver cuál de los coches es el que mejor se adapta a sus necesidades? ¿O por el contrario, mirarán ustedes sus marcas y dirán, quiero ese? Pues eso es lo que hacemos, ¿no? Luego alguien nos pregunta, oye, ¿por qué te compraste un BMW? Bueno, porque tiene un motor de 4.000 centímetros cúbicos, tiene 150 caballos, es decir, esa será nuestra respuesta. Parece que a uno le gusta conducir. ¿Le gusta conducir? Te lo has perdido. Bueno, ¿este no lo conocían, este anuncio? Sí, ¿no? Es un anuncio español, hecho por SCP-B, que es una agencia española para BMW y que tuvo varios premios. No la voy a volver a poner, pero luego si quieren el descanso lo puedo poner. Como ven, en muchos casos lo que nos va a obligar es saber en qué lenguaje o qué confluencia de lenguajes son los que voy a manejar.
No voy a entrar tanto en el mundo de los sentidos. En el CD que les han dado hay un programa sobre precisamente el mundo sensorial, hecho en España y que se emitió en televisión la semana pasada, sobre el imperio de los sentidos. Les recomiendo que lo vean porque hacen un recorrido completo por todos y cada uno de los sentidos con muchos ejemplos. Lo que sí quiero que quede la idea de que el marketing sensorial apuesta por eso, por generar experiencias que sean inigualables. Bueno. Y si no, ¿por qué hay fragancias Mercedes-Benz? Calvin Klein. Eso que es más normal, ¿no? Cuando es de ropa sí tiene más sentido. Cuando es un coche que tenga una fragancia, no. El próximo modelo que sale de Mercedes va a poder personalizarse, customizarse el olor que queremos tener dentro de nuestro vehículo. Bien. IBM, este año, diciembre, año pasado, publica un informe de cuáles van a ser los 5 inventos de los próximos 5 años. Y lo hace de una forma muy curiosa, porque lo clasifica de acuerdo a los 5 sentidos. Y dice, por ejemplo, y lo aplica en el móvil, dice, el móvil será capaz de decirnos que estamos constipados antes de que nosotros lo sepamos. El móvil será capaz, de alguna forma, de hacernos sentir, el móvil, la textura de los tejidos. Y estamos hablando de aquí a 5 años. Bien, lo que quiero es que vean cómo empresas de alta tecnología realmente también, Apple, IBM, etcétera, están descubriendo el mundo de los sentidos. Y el lenguaje que les hablo es un lenguaje persuasivo, como hacen los animales, desplegando toda nuestra belleza, ¿no? Como hace el pavo real, o como hacen las aves del paraíso, o lo que hacen todas las especies naturales, ¿no? Y nosotros lo hacemos a través de la publicidad, pero la publicidad, hay un momento en el que hemos llegado a un nivel de saturación tal que no nos lo creemos, no nos creemos la publicidad, y por eso tenemos que utilizar otras fórmulas más persuasibles. Para terminar esta primera parte, tanto no gusta nuestra publicidad que hay organizaciones en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos antipublicidad. Ya hay plataformas anti-neuromarketing. Y en algunos casos tienen su sentido, porque muchas de las enfermedades del siglo XXI, del siglo XX, se derivan en muchos casos de cómo apelan a nuestro sistema 1, ese rápido, intuitivo, y provocan enfermedades derivadas de lo que consumimos, ¿no? Y también, por contrapartida, cómo Obama ha aprobado para el año 2013 una partida de $100 millones destinadas precisamente a conocer cuál es la actividad del cerebro. Va a ser como fue la del genoma el siglo pasado, esa es la gran revolución del siglo XXI, el cerebro. Bien, vamos a entrar en la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con la percepción. La percepción es un proceso que evidentemente se inicia con la exposición. Sin exposición no hay posibilidad de percepción, porque si yo no leo el periódico y el anuncio está dentro del periódico, no voy a poder iniciar o seguir ninguna de las partes. Pero yo me voy a centrar en 2 elementos, en atención y en memorización, no en las otras, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre una sensación y una percepción? Cuando yo identifico, cuando yo interpreto lo que estoy sintiendo, entonces es una percepción. Y eso es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces el cerebro nos engaña. Y nos engaña de una forma descarada, a través de todos los sentidos, la vista, el olfato. ¿Cuál de las 2 líneas es más larga? ¿La de la izquierda o la de arriba o la de abajo? Son iguales. Bien, bien, no les engaña. ¿La inclinación de la torre de Pisa es la misma en izquierda y derecha? Y ahí no me digan que sí, porque no es así, porque tenemos cierta desviación en uno de los ojos, con lo cual necesariamente ustedes la van a ver diferente. Pero lo que voy a enseñarles probablemente lo conozcan, pero desde mi punto de vista es espectacular, ¿no? Y este no lo tengo. Dura un minuto, pero quiero que lo vean, a ver si lo cargo. Bueno. Me voy a saltar una parte, ¿vale? Y voy a ir al segundo 44 para ahorrar tiempo, pero el proceso es el mismo. Ay, lo tenía que haber cargado. Bueno, vamos a dejar que se cargue, ¿vale? Y voy a enseñarles otras cosas y luego vuelvo sobre esta idea. ¿Qué ven ustedes aquí? Espera. ¿Qué ven ustedes aquí? Coca-Cola. Bien, alguno ha afinado pero es verdad que muchas veces tenemos el efecto Stroop. Nosotros vemos, porque nosotros vemos elementos completos. Nosotros percibimos
totalidades, no parcialidades, con lo cual nosotros tenemos esa capacidad de percibir y luego interpretar, ¿no? Bien, pero la idea es esa. Es como, ¿qué ven ustedes en esta imagen? Pues algunos verán una mujer y otros verán un gato, ¿no? ¿Qué figura es más grande? ¿La del fondo o el primer plano? Son iguales. La perspectiva es la que de alguna forma nos provoca que se altere nuestra visión del cerebro. Es como hay muchísimos ejemplos de percepción que muestran claramente cómo no percibimos la realidad tal cual es. Y eso que lo hacemos con la vista. Y la vista es el sentido que mejor manejamos de todos y en el que más entrenados estamos. Bien. ¿No? Ahí, desde luego, en la publicidad se utilizan desde obscenos planteamientos a otros mucho más. Por ejemplo, ¿no? En el que realmente se ve claramente una visión que se mueve, ¿no? Cuando realmente es una figura estática, es una imagen estática, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchos ejemplos de esta naturaleza que no tengo tiempo para mostrar, pero, como digo, voy a ver si se ha cargado ya el vídeo. Y lo vemos. Estos dos, si ustedes ven el cuadrado, es como un rombo. Ustedes pensarán que estas dos imágenes son del mismo color o distinto color. ¿Cómo lo ven? ¿El mismo o distinto color? Hombre, si lo vieran del mismo color, me habrían chafado. Pues miren ustedes cómo la mujer lo que hace es cambiarlo de sitio y automáticamente el color que nosotros veíamos distinto es exactamente el mismo. Y aunque lo vuelva a hacer y yo termine el vídeo, ustedes seguirán viendo los colores de forma diferente, porque eso es lo que el ojo percibe y lo que nuestro cerebro interpreta. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchísimos ejemplos de esta naturaleza en el que mostrarían lo que estoy diciendo. Bien, la percepción. Nosotros hemos hecho un estudio hace los últimos 2 años para IKEA, nos ha llevado 2 años hacerlo, y ya lo hemos culminado. Básicamente es un estudio a través del grupo de investigación mucho más amplio, pero una de las partes era entender qué nos llama la atención en una tienda IKEA. Y para eso hemos utilizado el eye tracking. El eye tracking lo que básicamente te fija es, por un lado, dónde miras y el tiempo que miras. Y te da un heat map en el que, en función de la intensidad de la mirada, sale más rojo, más naranja o menos rojo. La verdad es que muy interesante los resultados. Saben ustedes que IKEA tiene un recorrido de 2 kilómetros y está lleno de estímulos por todo el recorrido y muchos touch points, que llaman ellos, que son aquellos que te van a provocar un mayor interés por la sección o por la compra de determinados productos. Y es muy llamativo los resultados porque muestran claramente que el sujeto en un estado como el de IKEA está sobreestimulado y prácticamente no percibe la mayoría de los estímulos que allí se recogen. Con lo cual estamos invirtiendo en comunicación, en elementos de comunicación que no aportan nada a la experiencia, sino más bien todo lo contrario. Hay muchísimas experiencias que nos han mostrado en IKEA que realmente a veces no nos paramos, no experimentamos con nuestros clientes y lo que hacemos es pensar en términos racionales en vez de en términos emocionales. Aquí tienen otra fotografía, otra heat map de la bajada a la segunda planta de IKEA, donde realmente hay aquí una publicidad donde nadie mira. Porque este es el heat map de todos los investigados. Es que nadie mira esta publicidad, ¿no? Absolutamente nadie. Y eso ocurre, por ejemplo, con los letreros que llevan alguna comunicación escrita. La gente no lee nada de la comunicación escrita. Ni siquiera cuando necesita leerlo. ¿Vale? Es curioso. Bueno, al margen de eso, quiero hacer con ustedes una pequeña pregunta. ¿Cuál ¿Cuáles dirían ustedes que es la probabilidad de que 23 personas en una sala, 2 cumplan años el mismo día? La probabilidad de que 2 personas en un grupo de 23 cumplan años el mismo día. Le estoy haciendo pensar, estoy haciendo que su sistema 2 funcione. Sus pupilas se dilatan. Dicen que es la entrada al alma. Cuando uno está pensando para adentro y se le
puede perfectamente ver el alma. Bien, ¿cuántas? ¿Cuál es la probabilidad? 2 entre 21, y eso es más o menos un 10%. ¿No? Si es 2 entre 21, 9%. Bueno, la probabilidad de que dos personas cumplan años, lo que se llama la paradoja del cumpleaños, es del 50,7%. Y en una sala como la que estamos hoy aquí, de más de 60 personas, la probabilidad es del 99%. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿No? Pues es pura probabilidad, cálculo de probabilidades, no tiene mayor... Eso es matemática, estadística. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro y la estadística no son muy buenos amigos. No funciona muy bien la estadística, ni siquiera para los propios estadísticos. Eso lo dice el profesor Kahneman, que él es premio Nobel, estadístico y reconocido estadístico, además de psicólogo. Él dice, no, es que yo mismo tengo incapacidad para manejar la estadística. Y si no, miren ustedes un ejemplo. Un ejemplo ya más real, más alejado de la realidad. Luego les contará Jesús algún otro. Imagínense que tienen esta oferta en el lineal de su, en el anaquel de su... Tienen unos 4 panes de hamburguesa y la oferta es que le damos 2 más. ¿Cómo debería la empresa publicitar digamos, esta promoción? Tiene 2 vías. Una, que es, oye, te doy un 50% más, porque antes te daba 4 y ya te doy 2. O bien, lo que hago es reducir el precio un 33%, porque lo que antes costaba X, ahora cuesta X menos 33 con el elemento. ¿Qué creen ustedes que funciona mejor? ¿Disculpa? Darle más. ¿Por qué? Porque no utiliza la base sobre la que se calculan los porcentajes. A mí me da igual si es 33% de 1,35 o el 50% de, en este caso, el 100%. Está demostrado empíricamente que las ventas funcionan mucho mejor con el aumento, es decir, con que la cifra del porcentaje sea mayor. Me da igual si son equivalentes o no son equivalentes. Se han hecho investigaciones en las que el precio se reduce un 35%, un 40%. Da igual, esto es un 50% más. A mí me funciona, es más. No voy a pensar. Y dirán, ¿y esto funciona en todo tipo de productos? No. Evidentemente, en productos donde son de alto coste, este tipo de promociones no funcionaría. Pero sí en los que son de pequeño coste. ¿Cómo se puede aplicar? ¿En qué contextos? Pues en vez de decir que el producto ahorra un 33% de calorías, diga usted que lo que tiene un 50% más de cantidad por las mismas calorías, ¿no? O si lo que vende es un carro, pues diga usted que tiene un 25% más de extra de kilómetro de litro de gasolina, en lugar de decir que reduce en un 20% el ahorro de combustible. Y si es una empresa pública o una empresa de transportes, diga usted que mejora la velocidad en lugar de decir que la minora. La percepción es subjetiva, la percepción es cambiante y la percepción es selectiva. Eso es una realidad. Aunque todos tenemos la misma estructura perceptual, todos percibimos de forma distinta. Hoy, ahora, en este momento, algunos están percibiendo cosas muy diferentes del mismo discurso. Bien, pero las ilusiones que hemos visto no son solo ópticas, sino que también la memoria los sufre. Y lo que creemos que hemos vivido, realmente no lo hemos vivido, pero lo fijamos como vivencias propias. Y esto tiene mucha, mucha importancia en nuestras respuestas, en nuestra heurística. Por eso tenemos que utilizar mensajes que sean más persuasivos. Tenemos que evitar o reducir la tensión cognitiva del individuo. La publicidad tenemos la suerte de que la gente está viéndola en sus casas, sentada en el sofá, con los pantuflos puestos, relajado. Es el mejor momento para poder emitir campañas. Hay una investigación llamativa que tengo que contar. Cuando salieron todos estos sistemas de grabación de vídeo en el que uno puede grabar y luego visualizar y saltarse los anuncios, dijeron es la muerte de la publicidad en televisión, ¿no? Porque uno ya no va a ver los anuncios. Pero si se dan cuenta, no sé si algunos de ustedes tienen este sistema, cuando estás viendo una película y vienen los anuncios, ¿qué hacemos? Le damos al forward y los pasamos muy rápidamente. Y uno piensa que eso hace que no percibamos lo que estamos viendo, pero es que nuestra percepción es mayúscula, porque estamos atendiendo a ver cuándo finaliza y poder ver la película otra vez. Y aunque sea un anuncio que dura 20 segundos, vamos a estar expuestos un segundo, segundo y medio, pero como ese anuncio lo hayamos visto antes, lo estamos reconociendo y automáticamente está ejerciendo la misma función que cumpliría con 20 segundos de visionado. ¿Por qué? Porque el tiempo de duración el cerebro no lo reconoce. En su memoria
en su memoria. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que recoge? Esto es lo que se llama la negligencia del cerebro, ¿no? En funciones de tiempo. Luego os voy a enseñar un ejemplo. Lo que sí recoge es los momentos de tensión de ese espacio de tiempo. Eso sí que lo recuerda, y lo recuerda de una forma muy clara. Luego veremos algún ejemplo más, pero quiero ponerles uno que a mí personalmente me parece muy interesante y creo que quiero compartirlo con ustedes. Es un anuncio que se publicó en el año 2006. Bien. ¿Qué les ha llamado el anuncio más la atención? Bien. La rana. También iban condicionados, porque yo puse una rana acá, ¿no? Pero es verdad que hechos estudios de encefalograma, donde se analiza la tensión eléctrica en el cerebro, ustedes ven que el principio, cuando se ven las calles de San Francisco, antes de que se lance ninguna pelota, desde luego, y es el principio de la música, el nivel de atención va cayendo, pero vuelve otra vez a resurgir cuando aparece la rana. Y alguno pensaría que es un elemento circunstancial, y lo es, pero justo, y es un detalle, aparece en el momento en el que aparece la información de la erupción. Que es cuando nos dice que no hay color, como otro como Moravia, etcétera, etcétera, ¿no? Como un elemento periférico. Y luego se analiza, en ese mismo encefalograma, se hace un análisis horizontal. Se le quita la música y solo se pone la imagen, o viceversa, se quita la imagen y solo se pone la música, ¿no? Y ven ustedes como realmente en ese momento no se produce esa misma tensión emocional que había figurado en lo anterior. Hay ejemplos, muchos otros, en los que utilizan, hablaba el profesor Braido del pajarito, pero es verdad que hay muchas otras campañas, otras muchas marcas que se apoyan en animales, ¿no? Y animales con ojos grandes, que son realmente los que generan emociones como los niños mayores, ¿no? Bueno, ¿qué nos llama la atención? Pues nos llama la atención a cada uno de nosotros cosas distintas. Pero la profesora Lupien, que antes he mencionado, del Instituto de Estrés Humano, dice, o lo refleja en 4 elementos. Habla del nuts, ¿no? Nuts, loco, ¿no? Decía novedad, inesperado, impredecible y amenaza. Esos son los 4 elementos que nos llaman la atención, porque recuerda que el cerebro solamente nos sirve para sobrevivir. Esa es la función del cerebro, supervivencia. Bien. Y si no, miren ustedes un ejemplo que se hace en el experimento en la Universidad de Newcastle, donde, ven ustedes, se llama el experimento de la caja de la honestidad. Y es un bar donde la gente no paga directamente, sino que lo introduce en un bote, lo que va consumiendo, ¿de acuerdo? Y es curioso cómo en el experimento se utilizan unos pósters en la cantina. En unos casos son flores, motivos florales, y en otros son ojos que miran. Pues cuando los ojos son los que predominan, las personas pagan mucho más. Dices, claro, ¿por qué claro? Oh, claro, ¿por qué claro? Perdóname. Porque sientes que te están viendo y sientes la presión de que tengo que hacer algo bueno, no me están viendo. Bueno, a lo mejor entendemos por qué en muchos países la figura del dictador figura en todos y cada uno de los puntos. Y a mí una de las cosas que más me impresionó fue un viaje a Yugoslavia, antes de la guerra de Yugoslavia, donde Tito estaba hasta en cualquier sitio, en un banco de un parque. Te podías encontrar a Tito era en su día el presidente, en cualquiera de los espacios, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no tienes ni siquiera que emplear el discurso completo. Simplemente con un elemento ya automáticamente tu memoria reconoce ese input y actúa en consecuencia. Bien, la publicidad se percibe siempre en niveles bajos de atención. No podemos pensar que el individuo va a ver nuestra publicidad con detalle, simplemente lo hacen en niveles de atención, y por tanto tengo que apelar a los sentidos. No hay otra manera. Por eso las compañías ahora se afina mucho ese marketing sensorial. Tenemos que llamar la atención.
un mundo sobreestimulado. Y llegamos al periodo de la memoria. La memoria, el cerebro recuerda las cosas a veces, pero lo que nunca se olvida es de cómo me hicieron sentir. Eso no se olvida. Y por eso es muy importante que la huella que dejemos sea indeleble. Y en función de ese recuerdo, nos movemos o no nos movemos. Voy a poner un ejemplo. Podría poner varios, pero voy a poner uno. Esta es una colonoscopia, hecha en el año 96, a una serie de pacientes. Colonoscopia, no hace falta que lo explique, es un tratamiento muy incómodo, por decirlo de alguna manera. Y entonces se le pedía al segundo que cada minuto dijera una intensidad de dolor, de 0 a 10. Eso se hace mucho en tratamientos médicos. Cuando te ponen un marcapasos o cuando te hacen ese tipo de cosas. Y ven ustedes cuál es la gráfica del paciente A. El paciente A dura su ejercicio 8 minutos. El paciente B se alarga más allá de los 25 minutos. Tienen sus picos de intensidad, de mayor intensidad de dolor, muy parecidos. ¿Quiénes dirían ustedes que recuerda la experiencia como más dolorosa? ¿El paciente A o el paciente B? Ah, ¿por qué? No, son bastante parecidos, son iguales. Están en intensidad 8 los dos. Ambos, los dos tienen la misma intensidad de dolor, 8. Bueno, pero eso le estoy condicionando, quizá ahí tenía que haberla eliminado. Pero efectivamente es así. El sujeto B está más del doble de tiempo en el proceso y tiene los mismos dolores que el paciente A. Pero su recuerdo es mucho más o menos doloroso en el segundo caso que en el primero. Se han hecho experimentos en los que a una persona se le pone la mano en agua fría, 12 grados Celsius. Y entonces termina la primera actividad y les dan una toalla caliente y 7 minutos de descanso. Segunda actividad, meter la mano en 60 segundos fría, la misma temperatura, pero se le añade 30 segundos más a 1 grado más. Luego dura 90 segundos. ¿Qué dirían ustedes que cuando se le dice, oye, es que se ha habido un problema, tenemos que repetir la experiencia? ¿Cuál prefiere usted, el primero o el segundo? La gente prefiere el segundo. Y dura 90 segundos y los 60 primeros son idénticos en los dos casos. Lo cual nos hace pensar que nuestro recuerdo es atemporal, no nos acordamos de lo que duraba, nos acordamos realmente del principio y del final. Y eso es lo importante, el final. Lo voy a llevar a la página web. ¿Cómo es un proceso de compra en una página web? Va muy rápido, primer paso, segundo paso, tercer paso, llego al cuarto paso y me tiro 2 horas rellenando mi tarjeta de crédito, que si tengo que meter los datos de mi mujer, que tengo que no sé qué pasaporte tiene. Es decir, entro en una especie de proceso que muchas veces es kafkiano. Y es donde se producen los bounce rates, los abandonos mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que uno no le gusta y además abandona y luego cuando lo tiene que hacer recuerda que eso era un castigo, ¿de acuerdo? Y no lo hace. Bueno, muchísimos ejemplos. ¿Y en la publicidad? Pues en la publicidad pasa exactamente lo mismo. ¿Y cómo se puede preguntar a la gente si le gustó o no le gustó la publicidad? ¿Cómo lo hacemos? De una manera. ¿Cómo debería ser? Pues según el presidente de Millward Brown, básicamente haciendo una pregunta. ¿Le gustó o no le gustó? En una escala de 0 a 10. ¿Por qué? Porque las razones no importan. Simplemente el recuerdo de la experiencia, de 0 a 10. Bien. Me voy a hablar poco de... Esto tiene su fundamento científico y desde luego esto le llama Antonio Damasio el marcador somático. Nosotros, cuando tenemos que tomar una decisión, automáticamente nuestro cerebro, sistema 1, elimina de un plumazo todas aquellas decisiones posibles que dan un suceso negativo. Con lo cual, si tenía 10 alternativas, automáticamente me quedo con 2, o con una, o con ninguna. Ni siquiera las contemplo, las he eliminado automáticamente porque el marcador somático en mi cerebro me dice rechazo. Digamos que en ese caso nos actúa como un elemento de rechazo. Y viceversa, cuando es positivo es un incentivo. ¿De acuerdo? Por eso es interesante ver que realmente hay un fundamento científico. En el ámbito del marketing tenemos que aplicar todos estos conocimientos y verificar si queremos un mensaje emocional, un mensaje racional. ¿Qué dirían después de todo lo que les he contado? ¿Nuestro mensaje debe ser racional? ¿Debe ser emocional? ¿Dónde está el equilibrio, no? Pues el equilibrio está en que debe ser las dos cosas. Evidente, no puede ser de otra manera. La emoción nos lleva a generar un sentimiento positivo, pero nosotros tenemos que darle un conocimiento a ese sentimiento positivo, de tal manera que en sucesivas ocasiones ese marcador somático sea positivo. Lo que sí es importante es que cuando conseguimos un marcador somático, una fijación, una imagen positiva,
todo lo que nos viene ya es positivo. Si no, piensen en Apple. Apple todo es maravilloso. Pues no. Pero me da igual, como en algo es maravilloso y me ha deleitado, ya todo lo demás es bueno. Es como el buen estudiante, ¿no? Ya pueden hacer un examen que nada, algo le ha pasado. Él es buen estudiante, ¿no? Es lo que se llama el efecto halo de la policía. Bueno, y eso pasa en política. Se hacen investigaciones en el que se le dice al segundo, oye, vamos a ver un discurso del bienestar del país. Y entonces le dice, mira, vamos a cortar impuestos porque tenemos que ahorrar y tenemos... Claro, cuando una persona conservadora escucha ese mensaje, dice, bien, me gusta ese mensaje. Pero si a esa persona le dices, no, mira, es que ese discurso es de un liberal. Y el discurso de tu candidato es todo lo contrario. Vamos a gastar, vamos a ser más progresistas. Entonces dice, ah, claro, tus esquemas se tambalean, pero claro, es tal la fijación de ese marcador somático que justificas el por qué ese candidato conservador tiene una visión progresista en este momento. ¿No? Esa capacidad que tenemos de darle la vuelta en función de nuestros sentimientos. Bien, resumo. Sí tiene que ser un equilibrio entre emocional y racional, sabedores de que la notoriedad en campañas emocionales es mayor. El 60% de los anuncios en el mundo occidental se basan en el humor. ¿Por qué será? El humor emociona, relaja, reduce la tensión cognitiva, ¿vale? Lo que pasa es que a veces el humor no funciona. Eso también hay que decirlo, ¿no? Lo que sí, los anuncios persuasivos son más memorables, se recuerdan más. Vale. Termino con la heurística. La heurística es un sistema o reglas de decisión que nos permiten hacer rápidamente o tomar decisiones. Claro, si a uno le ponen un vino encima de la mesa y le dicen que cuesta $5 o $3, dice, va, será un vino malo. Pero si ese mismo vino le ponemos una etiqueta de $30, ya es otra cosa. ¿Vale? Y ustedes dirán, oye, pues sí, pues es que hay infinidad de experimentos que lo avalan, ¿no? Y les voy a contar uno. Este es un poco largo, pero Economist. Usted tiene en su publicidad 3 opciones. Si lo contrata por internet, le cuesta $59. Si lo contrata en papel, $125. Pero si lo contrata en papel y en web, le va a costar $125. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quiere la gente? ¿Por qué se decanta? Pues se decanta claramente por la opción conjunta. Si esta cuesta 125 y esta además me da la versión web, pues 125 me decanto por esta tercera. Así somos los humanos. Los humanos no elegimos en términos absolutos, siempre es en términos relativos. Y esto es una oportunidad. Y como tal oportunidad me decanto por aquella que me lo ofrece. Eso es muy interesante porque no sabemos lo que queremos hasta que no lo vemos en contexto. Y las empresas lo saben y utilizan ese contexto para provocarnos nuestra compra. Lo decía el profesor Valle, ¿nosotros realmente somos libres a la hora de elegir lo que queremos? Bien. Aquí ven los porcentajes. Cuando se quita la opción de, digamos, de Internet solo, perdón, de Internet solo, la gente elige mayoritariamente solo la versión web. Pero cuando está esa posibilidad, la gente se decanta por ella. ¿De acuerdo? Bien, eso es esto. Distintas personas, tenemos distinto sistema perceptual, tenemos distintas heurísticas y además aplicamos esas heurísticas, esos procesos de decisión, según el momento. Qué complicado se nos hace realmente conocer a nuestro cliente. Los procesos de segmentación en los que estábamos habituados de sociodemográficos, hombres, mujeres, mayores, pequeños, no nos sirven. No nos sirve, ¿por qué? Porque tienen distintas heurísticas y tienen diferentes... Eso ya lo decía Walmart, el CEO de Walmart, ¿no? Decía, oye, Walmart es todo para todos. Y al final acabamos siendo nada para nadie. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Al final, ¿qué hace Walmart? Pues lo mismo que hacen todas las cadenas de tiendas. Tienen diferentes opciones para según qué clientes, en qué momentos y con distintas heurísticas. Y eso se llama segmentación por ocasión. Hay muchas empresas que ya tienen productos en el mercado. No voy a entrar en detalle en eso para saltarme, pero sí quiero hacer... realmente que la forma de hacer marketing que hemos aprendido la tenemos que desaprender. Eso ya se ha dicho esta mañana y es así. Lo que antes servía hoy no sirve y tenemos que ser capaces de adaptarnos a esa nueva movilidad porque las personas se mueven. Yo mismo me muevo con diferentes perfiles en función de dónde estoy y con quién estoy, en función de mi estado de ánimo.
en función de si estoy en Internet, o estoy en televisión, o estoy leyendo periódico, o estoy en una red social. Y eso hace que tenga que aplicar diferentes formas de segmentar el mercado. Por último, ¿cuál es el reto estratégico de las empresas? Pues básicamente seguir haciendo lo que hacían, porque eso lo han hecho siempre. Nos educan desde que estamos en el útero materno. Esto lo explica muy bien Lindström, ¿no? Y como dice realmente que los revivals cada 15, 20 años no son casuales. Nosotros recordamos la música que oíamos cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Y eso es una realidad, ¿no? Y mucho más que cualquier otro sentido. Bueno, no quiero entrar más que en decir que las empresas crean vínculos emocionales con sus clientes desde el útero materno, ejercen miedo, que veníamos antes, y apelando también a otras emociones, pues hace que la gente diga, oye, en vez de invertir tanto en publicidad, invierte en I+D, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo. Y eso lo dice mucha gente. Y es verdad que a veces las empresas se defienden diciendo, no, si nosotros invertimos 30 veces más en I+D que en publicidad, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que piense la gente de esa publicidad, ¿no? Bueno. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Contar cuentos. Como hacíamos hace 50.000 millones de años, no tanto, pero contábamos historias de cómo cazábamos al mamut. Y eso es lo que son las empresas, contadores de cuentos. Contadores de cuentos que hagan mis conversaciones y mis experiencias más placenteras, que sean memorables, que me emocionen, que sean divertidas, creíbles, que las recuerde con emoción, ¿no? Y eso, pues a veces no es tan sencillo, ¿no? La publicidad, entonces, repito, se percibe en niveles bajos de emoción. Es imprescindible apelar a la emoción en momentos en los que la tensión cognitiva sea baja. Percepción heurística, que me van a permitir que haya utilizado su bandera. ¿Cómo me siento, cómo me sentiría en la vida utilizando ese producto, ¿no? Bien. A veces la verdad se encuentra mejor si a las personas no se les pregunta, sino que se les observa. Y te aproximarás a lo que es real si se mide lo que la gente siente. Eso está en la publicidad de este evento. Y lo he querido rescatar porque realmente nos hace ver la manera en la que tenemos que enfrentar el mundo de la comunicación, muy diferente a ese planteamiento racionalista al que estamos acostumbrados. Muchas gracias y cualquier pregunta.